la falla, para parafrasear un viejo refrán. Walter, ¿cómo estás? Ahora sí, a ver. Sí, Javier, gracias por convocarme y disculpas que no sé por qué no funcionaba el micrófono mío. Bueno, es que es esto del ida y vuelta de la tecnología, Walter. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que adaptarnos todavía, porque además la gente por ahí no lo entiende, la gente común. Te cambian las plataformas, todos los días te cambian algo. La actualización viene el cambio. ¿Dónde estaba el botoncito que habilitaba el micrófono? Y ya no lo encontrás más. Entonces Así es, ahí empiezan los así, temas. Walter, ¿cómo así. estás? ¿Cómo estás viviendo esto que está sucediendo en el país? Digo, no tengo que preguntarte mucho porque vos sos una persona que ha interactuado y que tiene memoria cívica para no tratarte de viejo, sino de experimentado. Te diría, digo, de Alfonsín para acá, las has vivido todas. Sí, 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 sí. Yo soy de la generación de los que votamos por primera vez en el 83, Claro. siendo entonces muy jóvenes. Eh, ¿Cómo lo estoy viviendo, Javier? Con mucha incertidumbre y a su vez con mucha expectativa. Creo que la sociedad argentina mayoritariamente se expresó en las urnas, tanto el 22 de octubre para seleccionar los dos candidatos a presidente más votados que pasaron luego al balotaje del 19 de noviembre, pero ese mismo 22 de octubre, con su voto, los argentinos, con nuestro voto, decidimos cómo tenía que estar configurado el otro poder de la República, junto al Poder Judicial, que es el Poder Legislativo, ¿no? Ambas cámaras del Congreso de la Nación. Y los sanluiseños, además de votar para diputados nacionales, votamos también para senadores nacionales, y en el día de ayer el Senado de la Nación ha elegido como presidente provisional del cuerpo a un puntano, a Bartolomé Abdala, digamos, que le va a tocar la responsabilidad por este periodo legislativo de ser el tercer hombre en la sucesión presidencial, luego el presidente Milei, la vicepresidente Villarruel, el presidente provisional del Senado, es quien le tocaría, en caso de ausencia parcial o temporal o permanente, ese cargo. Así que aprovecho también para saludarlo a Bartolomé Abdala por esta responsabilidad que le han confiado sus pares en el Senado por mayoría. Te decía incertidumbre porque todavía el nuevo gobierno nacional no ha explicitado un plan. Lo que ha adelantado el ministro de Economía son algunas medidas, ciertamente algunas de ellas, las menos, que habían sido adelantadas en el debate electoral por parte del candidato entonces, hoy presidente Milei, y otras que no solo no habían sido adelantadas, sino que contradicen o se contradicen con algunas afirmaciones que el entonces candidato Milei había afirmado durante la campaña. Digo, por ejemplo, claramente vamos a seguir teniendo Banco Central, y eso me parece muy bien, lo habíamos dicho en la campaña y lo afirmamos hoy, era perder la soberanía monetaria y perder la regulación y las garantías de funcionamiento del sistema financiero no es una buena medida. No vamos a tener dolarización, eso también me parece a mí una buena medida, también era una afirmación que había hecho el entonces candidato a presidente y
y que hoy ha dejado de lado, espero que definitivamente. Se ha anunciado una muy fuerte devaluación del dólar oficial, de alrededor del 120%, que pasó de alrededor de 370 pesos por dólar a 800 pesos por dólar. Y esto empieza a tener las esperables consecuencias en el ascenso de los precios. Las naftas han aumentado en lo que va del mes de diciembre, por los aumentos producidos anoche, han aumentado en promedio el 65% y además se ha liberado el precio de los combustibles. Por el otro lado, también se ha cambiado el sistema de importaciones, que a mí me parece eso correcto. Se han eliminado lo que se llamaban los permisos de importación o CIRAS, que era una fuente discrecional, y como toda fuente discrecional de regulación del Estado, está altamente sospechada de haber sido una fuente de corrupción. Hay colegas periodistas tuyos, por ejemplo el Carlos Pagni, que en La Nación hoy hace un número estimado de que entre aduana, la Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Gestión de Importaciones se habrían autorizado de manera discrecional importaciones por un valor de alrededor de 18.000 millones de dólares, de los cuales se sospecha que podrían haber existido, y espero que haya algún fiscal federal que tome esa noticia periodística, su posición periodística y haga una investigación penal, porque se sospecha que podrían haber existido exacciones ilegales o coimas, como comúnmente se lo reconoce, por cerca de un valor de 1.800 millones de dólares en los últimos 2 años del gobierno anterior, solamente en esa área. Un vueltito. Un daño, un delito. Por eso te digo. Habrá que investigar. Lo que te quiero decir es que sin duda hay que reconocer el desastre que hereda el nuevo gobierno, que también formó parte del debate electoral. Lamentablemente, me parece que nosotros desde Juntos por el Cambio, de nuestra candidata a presidente, no supimos, no pudimos trasladar certezas a los argentinos que queríamos un cambio, y que me parece a mí que mayoritariamente optaron por un cambio el 22 de octubre con 2 candidaturas, y después muy mayoritariamente optaron por el actual presidente el 19 de noviembre en la elección del balotaje, de la segunda vuelta. Me parece que faltan muchas precisiones. Me preocupa mucho porque nosotros en esta situación partimos, lo voy a decir de esta manera: no coincido con el presidente Milei, con su discurso dado a sus adherentes el día 10 de diciembre desde las escalinatas del Congreso. Y voy a ser puntual en lo que no coincido. Primero, no coincido, como no coincide ninguna estadística y ninguna estimación, con que esa afirmación que dijo el presidente Milei, que estábamos viajando en una economía al 15.000% anual de inflación. Esa cifra astronómica no tiene asidero en ningún cálculo ni en ningún antecedente. Eso es
Lamento también que lo haya repetido de manera infundada e inexacta el ministro de Economía en su discurso del día de ayer. Por el otro lado, en su mensaje, digamos, su mensaje. Sí, sí, sí. Por el otro lado, de ayer no, de anteayer. Por el otro lado, el presidente Milei habló de que el único camino posible es un ajuste de shock. Me parece que esto era una herencia peor que la que recibieron todos los gobiernos anteriores. Bueno, no es así. No, me parece que es inexacto. En primer lugar, el presidente Alfonsín le tocó asumir con un déficit fiscal de 17 puntos del PBI solo en el último trimestre de gobierno de la dictadura. Antes de asumir el 10 de diciembre, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, el déficit fiscal había crecido a 17 puntos del PBI. Y le tocó asumir con un porcentaje de deuda externa equivalente al porcentaje actual. Y la salida con una inflación aproximadamente igual que la que recibió el presidente Milei, y el camino fue distinto para reconstruir un equilibrio recién en 1985, cuando el presidente Alfonsín propuso el plan austral, que fue boicoteado ciertamente por la CGT peronista, ¿no? La CGT y las 62 organizaciones peronistas. En segundo lugar, la situación, también el presidente Milei en ese discurso comparó la situación actual con la del 2001. En algunas cosas no coincide. En el 2001 no había tanta inflación como sí la hubo en el final del gobierno del presidente Fernández, el saliente, pero la pobreza estaba en cifras alrededor del 18-20%. Hoy la pobreza está muy por encima del 40%, y si miramos la pobreza juvenil, los niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, esas cifras de pobreza ascienden a más del 63% de esa población juvenil. Con lo cual me preocupa cómo va a ser el impacto de estas medidas que, como bien dice el ministro Caputo, van a producir más inflación de la que veníamos teniendo. Cuando hablamos de más inflación, hablamos de aumentos de precios. Cuando hablamos de aumento de precios, hablamos de disminución del poder adquisitivo de los salarios, sobre todo de los sectores más retrasados, como son jubilados y pensionados, que ya vienen perdiendo con el gobierno anterior. Por ejemplo, en el año 2023, el poder adquisitivo de las jubilaciones promedio van a perder alrededor de algunas entre un 25 y otras un 35% de su poder adquisitivo. Van a perder más las que tenían salarios proporcionalmente más altos en términos de jubilaciones. Van a perder cerca de más de un tercio del poder adquisitivo en solo un año. Y por el otro lado, los sectores más vulnerables, de menores ingresos, que están en la pobreza, y que mayor inflación indica mayor pobreza, porque esos sectores son los sectores informales de la economía, son los sectores que trabajan en negro, son los sectores que no tienen convenio colectivo de trabajo, son los sectores que no tienen paritarias, que no tienen agremiación, y que el propio ministro Caputo anunció que iban a tener refuerzos del 100% en algunas prestaciones sociales, creo que es la UH, y del 50%
en las prestaciones de potenciar trabajo. Anunció esa medida en el mismo momento que anunciaba que había una devaluación del 120% en el valor del dólar oficial, que es el que se toma de referencia fundamentalmente para los precios de la economía interna. Y cuando hablo de los precios de la economía interna, y uno lo vincula esto con la apertura del comercio interior, entonces, bueno, cuando uno habla de la carne, tendrá que, si la carne se va a pagar a valores internacionales, se va a referenciar con el dólar. Cuando uno habla del trigo, habla del pan, que pasa lo mismo. Cuando habla de las posibilidades de exportaciones de productos agropecuarios. Bueno, también es cierto que ahora este gobierno está hablando de manera contraria a lo que decía, está planteando aumentos de impuestos, además de las devaluaciones de shock, está planteando aumentos de impuestos, aumente el impuesto a las importaciones de bienes y servicios, pasa del 7% al 17%, y está planteando también volver a tener, aumentar o reinstalar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que había sido elevado a 15 salarios mínimos, el mínimo imponible, con lo cual acá también habrá que ver qué política tiene el nuevo gobierno con respecto al tema de la movilidad del salario mínimo vital y móvil, que es normalmente que se tiene en cuenta para la actualización salarial de los salariados registrados, tanto el sector público como el sector privado, y que se tiene en cuenta también para calcular los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias. Este anuncio fue complementado con algunos recortes de gastos. Me parece bien el recorte de la pauta publicitaria, que esto sí lo había dicho el candidato Milei, o el presidente Milei. Me parece que el sistema, la cancelación de todos los contratos de obra pública que no tengan financiamiento internacional es, me parece a mí, intenta ser reemplazada por un modelo supuestamente 100% privado, que yo no tengo conocimiento que exista en ningún país del mundo. Conozco concesiones, conozco programas de propiedades participadas, conozco asociaciones estratégicas entre el sector público y el sector privado para garantizar la prestación de determinado tipo de servicios o de infraestructuras, pero no conozco esto que el Estado no invierte nada en pública y que lo va a hacer el privado, porque el privado invierte donde tiene renta económica, y la inversión del Estado normalmente lo que tiene es soporte abierto para la renta económica, cuando hablamos de autopistas, de ferrocarriles, cuando hablamos de servicios de comunicación, cuando hablamos de servicios de agua y saneamiento, cuando hablamos de cualquier tipo de estos servicios públicos o infraestructura pública, esto sirve de soporte para el desarrollo económico, pero también sirve para el desarrollo social y sirve para mejorar la calidad de vida. Al lado de esto se anuncia la disminución de los subsidios a la energía, esto es la luz y el gas, y la disminución de los subsidios al transporte, esto es el transporte terrestre en colectivos, de locales, de mediana y larga distancia y en ferrocarriles. Bueno, esto también golpea sobre el bolsillo
y particularmente en algunos lugares, como es el caso del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, los subsidios al transporte terminan siendo un subsidio también al complemento del ingreso de los sectores del trabajo y particularmente de los sectores del trabajo más informal. Es cierto, en esto comparto con el ministro Caputo, que estos subsidios son marcadamente mucho más elevados en el área metropolitana de Buenos Aires que en el interior. Y eso me parece que es una injusticia federal. Claro. Y hay que corregirla. No sabemos todavía, el ministro Caputo anunció, esto sí, en el día de ayer, en un programa televisivo, que van a pasar a subsidiar la demanda, o sea, de aquellos usuarios de energía eléctrica y de gas. Recordemos que se da una lamentable coincidencia, digamos, o concurrencia, que los sectores más humildes, que son los que viven en los lugares de menores ingresos, en barrios populares, en villas, que existen en todos lados, también en nuestra provincia. Esos sectores normalmente no tienen instalado el gas natural y por lo tanto el único servicio de energía que tienen es la energía eléctrica. Como en esos sectores es más difícil controlar los consumos por parte de las empresas prestadoras, se da la concurrencia que son los sectores que tienen los sistemas más ineficientes, o sea, con más pérdidas de provisión de energía eléctrica. Y las pérdidas también se trasladan a la tarifa. Obvio. Entonces, creo que ese es un tema que está bien enunciado cuando el ministro Caputo dice no vamos a seguir subsidiando la oferta, porque esto ha traído como consecuencia que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la gente que vive en los barrios más caros en términos de evaluación de propiedades, como puede ser Retiro, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, termina pagando tarifas subsidiadas que comparándola, por ejemplo, con la que pagamos cualquiera de nosotros en Villa Mercedes, es la mitad de precio. Entonces, a mí me parece bien que haya una revisión de eso, que se subsidie verdaderamente al que no lo puede pagar, que será el beneficiario de un plan social, el jubilado y pensionado que cobre el equivalente a una jubilación de una canasta familiar básica. Bueno, me parece bien. Hay que instrumentar eso y todavía esos detalles no están y por lo tanto lo que sí tenemos certeza es que al quitarse el subsidio, el precio para el consumidor va a aumentar en energía y en transporte y el precio para el traslado también va a aumentar por el lado del aumento de los combustibles. Entonces, sí, hay un círculo vicioso que se está generando ahí que puede generar un bucle peligroso. Walter, yo te escucho atentamente porque sé que sos un tipo que se prepara mucho y que sabe y que no tocas de oído. Y por ahí también tenés una posición de autocrítica cuando hay que tenerla. Lamentablemente, mientras estamos charlando, hay mucha gente que se ofende por el tema que estamos tocando. Hay gente que dice, ¿qué pretendés que en 2 días cambien todo? ¿Qué pretendés que en 4 días solucione el problema que nos dejó 40 años de gobierno fracasados? No, yo no digo esto y no pretendo esto y tampoco le cuestiono esto al gobierno nacional. ¿Cómo te puedo decir? No desengaño porque yo no lo voté, pero digo, me jode darme cuenta de que cuando yo planteaba que la casta no iba a pagar
como lo decía él, que la casta no iba a pagar el ajuste, es tal cual lo que está pasando, porque vos sabés perfectamente, Walter, y en esto hay una cuestión de absoluta transparencia en lo que hablamos, porque hay un negocio político abajo y él necesita el Congreso. Al Congreso no le va a tocar un peso y es donde podríamos ahorrar esos 2 puntos del PBI que él pretende ahorrar, derogando el aumento a los jubilados por ley e instaurándolo por decreto. Entonces hay cosas que yo no tolero, no me banco, a mis 48 ya no tengo ganas de que me sigan mintiendo. Lo dije, lo digo y lo diré, no lo voté y no lo votaría, porque sé que muchas cosas de las que planteaba eran absolutamente imposibles. Por ejemplo, lo acabas de decir vos, la dolarización, la eliminación del Banco Central, cosas que para un país como la Argentina, en la situación económica en la que estamos hoy, somos imposibles, que no creemos que somos Suecia, la verdad. Pero me parece que el ajuste empezó por el lado equivocado, Walter, y el bolsillo de la gente no lo va a resistir. A ver, yo primero, con respecto a lo que con absoluta libertad pueden opinar todos los ciudadanos que nos están viendo o no. Yo lo que digo es que había que equilibrar las cuentas. En esto coincidimos. Sí, totalmente. Había que eliminar privilegios donde los hubiera. También. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. A mí me preocupa que el mismo presidente que le dijo a los que tomaron créditos UVA para construirse su primer vivienda y única vivienda, ustedes tomaron un riesgo y si no les alcanza la plata hoy, vendan la casa. Claro. Trate a los bancos de una manera privilegiada. Porque los bancos también tomaron las LELIQ del anterior gobierno como un pase que ellos retenían esos pesos prestándolos en plazos fijos a sus clientes a tasas menores que las que el Banco Central les pagaba a ellos. Entonces hacían como el estacionamiento de pesos, claro, por mandato del Banco Central en las LELIQ, para que no hubiera tanto circulante de peso y por lo tanto esos pesos no se fueran a buscar el dólar, sea el dólar oficial en cualquiera de sus alternativas, el MET, el contado con liquidación, o se fueran directamente al dólar blue. Entonces digo, me parece a mí, el que tiene la legitimidad y la responsabilidad y el que eligió la mayoría de la ciudadanía argentina es el presidente Milei, sin duda, pero me parece a mí que hay que cuidar que no sea cosa que lleguemos con la motosierra contra los privilegios y nos bajemos por el lado de la bicicleta financiera de los privilegiados de siempre. Igual. Entonces, por el otro lado, Javier, permitime que comparta contigo alguna información que por ahí no es normal. Todo el poder legislativo, el gasto del poder legislativo del Congreso de la Nación completo es 1% del PBI. 1% del PBI. Todo el poder legislativo. A mí me parece muy bien que el presidente Milei haya reducido de 18 a 9 ministerios, me parece muy bien que haya reducido de 156 a 60 las secretarías, que haya reducido las subsecretarías, eso me parece muy bien que se saquen privilegios que había reinstaurado este gobierno, que el presidente Macri había ya eliminado mucho, vinculado con el gasto en celulares, en choferes, en custodia,
Eso me parece muy bien. Ahora, también digámoslo, el presidente Macri había instituido un decreto de necesidad y urgencia que prohibía la designación de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad y segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad. Y el presidente Milei acaba de derogar ese decreto para que puedan ser nombrados funcionarios que son hermanos, sobrinos del presidente de la Nación, que nombró a su hermana de secretaria general, de jefe de gabinete, el parentesco existente entre uno de los secretarios de comunicación y el ministro de Hacienda. También es cierto que la ley de ética pública pone prohibiciones a determinado tipo de funcionarios que hoy que tienen acceso inexorablemente a lo que se llama información privilegiada. Claro. Ha modificado otro decreto que fijaba la edad límite en 70 años para el Procurador General de la Nación, para que pueda ser Procurador General de la Nación el doctor Barra, sí, que fue ministro, fue procurador del gobierno del presidente Menem, que fue procesado por tener manifestaciones antisemitas, sí. Que fue también ministro de la Corte Automática del presidente Menem, que después fue removida por el presidente Kirchner. Entonces digo, este tipo de cuestiones también hay que decirlas. Yo entiendo que no se puede resolver un problema que para mí no es de 40 años, ni es de mucho menos de 100 años. Yo no coincido con el presidente Milei de creer que el descalabro de la Argentina empezó con el voto universal hace 100 años atrás. No coincido que el problema de la economía argentina sea que los trabajadores fueron ganando derechos, que los discapacitados fueron ganando derechos. No, la democracia tiene que ser capaz, al menos en mi convicción, de conciliar progreso con igualdad de oportunidades y tratar de compensar también las desigualdades de origen que tenemos todos, porque no todos nacen en cuna de oro. El presidente Milei es una muestra, si yo creo en lo que él dice de su infancia, es una muestra de lo que es la movilidad social, que un joven de un barrio, de una familia de clase media obrera, sea presidente de la nación, y eso me parece que es lo que hay que enriquecer en esta Argentina de hoy. Me parece también que haya dejado de lado el injusto e ilegal sistema de voucher para la educación, que también lo dijo en la campaña. Yo creo que falta mucha información. Mi preocupación es que los sectores que hoy están en la pobreza o en la indigencia necesitan una atención particular, necesitan bastante más que lo que anunció el ministro Caputo. Me parece que la suspensión de la fórmula de actualización de los salarios de los jubilados, el ministro Caputo anunció ayer que se va a suspender para reemplazarla por decretos que las van a mejorar. Bueno, lo mismo dijo el presidente Fernández en el año 2020.
y las jubilaciones y pensiones durante el 2020, que estuvieron suspendidas y se actualizaron por decreto, en promedio, en el año 2020 cayeron un 27% en el poder adquisitivo de los salarios de jubilados y pensionados. Me parece que el ministro, antes de suspender, que para mí esto debería hacerse por ley y no por decreto, y sobre todo este gobierno, si emite un decreto de necesidad y urgencia, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, arriesga que ese decreto, si no tiene el consenso de las fuerzas con representación parlamentaria, pueda ser derogado. Claro. Entonces, bueno, estos son los equilibrios del bendito sistema republicano, en lo que se llaman pesos y contrapesos, para que no haya gobiernos totalitarios. Nosotros no tenemos una monarquía, nosotros tenemos un sistema republicano de gobierno, y yo adhiero plenamente a eso, ¿no? Entonces, me parece que falta información, pero yo solamente llamo la atención sobre las cuestiones que impactan en los sectores de menores salarios, en los sectores más postergados, en los sectores que terminaron siendo víctimas del populismo de tantos años de peronismo kirchnerista, y yo pondría un corte: a partir del 2007 para acá, todos los gobiernos peronistas que se identificaron mayoritariamente con el kirchnerismo, nos trajeron hasta acá. En el 2001, aún con lo que significó el descalabro, la pobreza estaba en menos de la mitad de lo que estaba el 10 de diciembre pasado. Entonces, yo creo que el presidente Milei tendrá, ahora hablo por nuestra parte, por lo que es la Unión Cívica Radical y la nueva coalición parlamentaria de centro que hemos estructurado con la coalición cívica, con un sector importante del PRO que lidera el diputado Emilio Monzó, y con el peronismo republicano, al que se están sumando también algunos otros representantes de fuerzas que integraban antes lo que era Juntos por el Cambio. Yo creo que ese espacio de centro, presidido en la Cámara de Diputados por Rodrigo de Loredo, del radicalismo, en conjunto con Miguel Pichetto, en conjunto con Massot, y en conjunto también con las representaciones de la coalición cívica, tenemos una alta responsabilidad. Nosotros estamos conscientes que hay que corregir la macroeconomía, estamos conscientes que el descalabro y el plan Platita y el intento de continuar en el poder del presidente Fernández, del expresidente Fernández, la ex vicepresidente Fernández y el candidato, el ex ministro y candidato Massa, generó una profundización de una crisis que ya venía desde hace mucho tiempo, que eso hay que corregirlo. Como se dice normalmente, siempre alguien paga la fiesta de los que se la gastaron toda y rompieron todo, cuando se quedaron borrachos de poder, pero también advierto que la proporcionalidad del esfuerzo tiene que ser en relación a equilibrada, la proporcionalidad de los ingresos. Claro, equilibrada. No pueden pagar la fiesta del descalabro peronista, kirchnerista, los sectores más postergados. No importa quién hayan votado, que yo creo que mayoritariamente lo votaron al presidente electo. Es lo único que advierto.
pido disculpas si algún televidente interpreta que lo mío es un mal augurio. Al contrario, prefiero expresar preocupaciones, expresar advertencias, y lo hago con un sentido de contribución con el nuevo gobierno, porque mire, gobernar, uno cuando le toca estar en un espacio de gobierno, nunca tiene todas las variables, toda la botonera. Termina optando, tiene condicionantes presupuestarios, tiene condicionantes políticos, tiene condicionantes sociales, tiene condicionantes legales, tiene condicionantes constitucionales. Entonces, mi contribución, mi humilde contribución es que la fiesta se pague, la vamos a pagar en distintas proporciones todos, pero que la contribución del esfuerzo sea de los sectores que tienen mayores ingresos y no de los sectores que hoy están mal y que si no se hace algo para protegerlos van a estar peor. Y la democracia, como decía don Hipólito Yrigoyen, es garantizar que todos tengan, aunque sea un mínimo de felicidad. Así es, Walter. Esperemos. El mínimo de felicidad es que tengamos un plan para luchar contra los que pasan hambre, con los que están en indigencia, con la protección de las infancias, con garantizar educación de calidad. Estamos en un cambio de época y de era, te diría, en el mundo, donde la inteligencia artificial, el valor de la Big Data, la digitalización, está generando nuevas formas de discriminación, de desigualdades, y bueno, en medio de este descalabro, yo no quiero que el presidente arregle las cosas de la noche a la mañana, pero sugiero evitar que por buscar un camino más corto terminemos cortando la soga, la elasticidad de la soga que necesitamos tener para la cohesión social mínima que necesita la democracia. Walter, siempre es un gusto hablar con vos. Te mando un abrazo grande y te agradezco por el tiempo que nos dedicás. No, por favor, un abrazo grande y saludos a toda la audiencia. Y ojalá que andemos bien. La próxima podamos tener, aunque sea una chispita más de esperanza. Yo todavía creo que hay que ver el vaso, no te digo medio lleno, sino lo menos vacío posible hoy día. Lo vería Totalmente, de esa manera. Totalmente. Se produjo el cambio. Ahora hay que tratar de ayudar en lo que sea posible, en lo que uno crea, a que ese cambio vaya por el camino de mejorar, porque también los cambios pueden llevarnos a empeorar. Sí, hay que evitar ese segundo camino. Totalmente. Abrazo grande, Walter. Hasta luego. Abrazo grandote. Bueno, son las 11 de la mañana con 1 minuto, señores. Estábamos con el ingeniero Walter Ceballos.